Isaac, hijo de la promesa, creció bajo la sombra de Abraham, su padre, aprendiendo a escuchar la voz de Dios y a cuidar la tierra que les había sido entregada. Desde joven Isaac sintió el peso de la responsabilidad. Los rebaños, los campos, los pozos de agua, cada uno de los bienes y bendiciones que Abraham había reunido con trabajo y fe. Pero más allá de las riquezas materiales, Isaac heredó la costumbre de buscar a Dios en oración, de levantar altares y agradecer por cada día. Con el paso de los años, Abraham, ya anciano y sabio, comprendió que había llegado el momento de buscar esposa para su hijo. No quería que Isaac se uniera a las mujeres de Canaán, pues temía que sus costumbres y creencias los alejaran del Dios verdadero. Por eso envió a su siervo de confianza en una misión especial: viajar hasta su tierra natal, a la casa de su hermano Nacor, y buscar allí una esposa digna para Isaac. El siervo partió con fe, y Dios guió sus pasos hasta Rebeca, una joven de corazón generoso y espíritu valiente, que sin dudarlo ofreció agua al viajero y a sus camellos. Así, Rebeca aceptó dejar su hogar y su familia, confiando en la promesa de un futuro junto a un hombre que aún no conocía, pero del que había escuchado hablar con respeto y admiración. El encuentro entre Isaac y Rebeca fue sereno y lleno de esperanza. Isaac la recibió con amor, y juntos comenzaron una nueva vida, marcada por el trabajo y la fe. Sin embargo, los años pasaron y Rebeca no podía tener hijos. La tristeza se apoderó de sus corazones, pero Isaac no perdió la esperanza. Como su padre Abraham, se volvió a Dios en oración, pidiendo con humildad y perseverancia el milagro de la descendencia. Dios escuchó sus ruegos y en respuesta, Rebeca quedó embarazada. Pero desde el principio, el embarazo fue difícil. Los movimientos en su vientre eran intensos, como si dos fuerzas opuestas lucharan en su interior. Confundida y preocupada, Rebeca buscó respuestas en Dios, y Él le reveló un misterio. En su vientre llevaban dos naciones, dos pueblos diferentes, y aunque uno sería más fuerte, el mayor serviría al menor. Al llegar el día del parto, nacieron los gemelos. El primero, Esaú, era rojizo y cubierto de vello, vigoroso como un cazador nato. El segundo, Jacob, salió aferrado al talón de su hermano, pequeño y de piel suave, como si desde el inicio de su vida estuviera decidido a no quedarse atrás. Los años pasaron y las diferencias entre los hermanos se hicieron evidentes. Esaú creció fuerte y aventurero, amante de la caza y la vida al aire libre. Jacob, en cambio, era tranquilo, reflexivo, y prefería la compañía de su madre y el calor del hogar. Isaac, quizá reconociendo en Esaú su propia juventud, sentía una preferencia especial por él. Rebeca, por su parte, veía en Jacob un corazón sensible y una inteligencia aguda, y lo amaba de manera particular. Un día después de una larga jornada de caza, Esaú regresó exhausto y hambriento. El aroma de un guiso preparado por Jacob llenaba la casa. Esaú, sin fuerzas, pidió a su hermano un poco de comida. Jacob, astuto, vio la oportunidad de obtener algo más valioso que un simple plato de lentejas: el derecho de primogenitura, la herencia y la bendición reservadas al hijo mayor. Esaú, dominado por el hambre, menospreció su privilegio y lo vendió a cambio de un plato de comida caliente. El tiempo siguió su curso, y la familia envejeció. Isaac, ya ciego y débil, sintió que su final se acercaba. Decidió entonces bendecir a su hijo mayor, Esaú, como era la costumbre. Lo llamó y le pidió que saliera a cazar y preparara un festín, tras el cual le daría la bendición que sellaría su destino. Pero Rebeca, recordando la promesa de Dios, no quiso que Esaú recibiera la bendición. Ideó un plan para que Jacob, el hijo menor, tomara el lugar de su hermano. Preparó el guiso favorito de Isaac, vistió a Jacob con las ropas de Esaú y cubrió sus brazos y cuello con pieles de cabrito para imitar el vello de su hermano. Jacob, temeroso pero obediente, se presentó ante su padre. Isaac, confundido por la voz pero convencido por el tacto y el aroma, comió el guiso y bendijo a Jacob. Le concedió abundancia,
dominio sobre pueblos y hermanos, y la protección de Dios. Así, la bendición pasó al hijo menor tal como Dios había anunciado. Poco después, Esaú regresó y descubrió el engaño. Lleno de ira y dolor, suplicó a su padre por una bendición, pero Isaac, estremecido, le explicó que ya había dado la bendición irrevocable a Jacob. Esaú lloró amargamente y, herido en su orgullo, juró vengarse de su hermano. Rebeca, temiendo por la vida de Jacob, lo envió lejos, a la casa de su hermano Labán en Harán, pidiéndole que permaneciera allí hasta que la ira de Esaú se calmara. Jacob partió solo, llevando consigo la bendición de su padre, pero también el peso de la separación y el temor al futuro. Así, la historia de Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú se convirtió en una lección sobre la fe, la obediencia, el valor de las promesas y las consecuencias de nuestras decisiones. Cada uno, a su manera, buscó el favor de Dios y luchó por su lugar en la historia, dejando huellas imborrables en la memoria de su pueblo y en el corazón de quienes escuchan su relato. Conclusión de la historia. La historia de Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú es una historia de familia, favoritismos, decisiones apresuradas y las consecuencias de la mentira. Jacob anhelaba la bendición, pero la obtuvo de forma engañosa. Esaú, por su parte, despreciaba lo que le correspondía por derecho, cambiándolo por un plato de comida. Ambos hermanos actuaron mal, pero con el tiempo, Dios mostró que aun en medio de errores y engaños, sus planes siguen firmes. Isaac, a pesar de ser un patriarca, cometió el error de actuar según sus preferencias personales. Rebeca, aunque intentó cumplir la profecía divina, lo hizo con engaño. Esta historia nos enseña que Dios puede usar incluso nuestras fallas para cumplir su propósito, pero también que la desobediencia trae dolor, separación y consecuencias duraderas. Jacob huyó con una bendición, pero también con miedo. Esaú perdió algo que no valoró hasta que fue demasiado tarde. Es una historia que nos habla de cómo las decisiones que tomamos hoy afectan nuestro futuro y el de quienes amamos. Recomendaciones para la vida diaria. Valora lo que Dios te ha dado antes de perderlo. Esaú menospreció su primogenitura. A veces no vemos lo valioso de lo que tenemos hasta que ya no lo tenemos. Aprecia tus oportunidades y responsabilidades. La bendición no se compra ni se roba. Se recibe de Dios. Jacob engañó para obtener algo que Dios ya había prometido darle. La fe espera en el día, en el tiempo de Dios. El engaño trae dolor y separación. No permitas que los favoritismos dañen tu familia. Isaac amaba más a Esaú. Rebeca prefería a Jacob. Esa división trajo rivalidad, engaño y ruptura. Todos los hijos necesitan amor y justicia por igual. Dios cumple sus promesas a pesar de nuestros errores. Aunque Jacob mintió y huyó, Dios lo transformó y cumplió su propósito en él. Dios no cancela su plan por nuestros fallos, pero sí nos enseña a través de ellos. Las decisiones impulsivas pueden marcar tu destino. Esaú cambió su futuro por un plato de sopa. Antes de tomar decisiones importantes, piensa, ora y pide sabiduría.